Bueno, egun on denoi, eta lehenik eta behin mila esker Ondarroa 12.000-ari, gonbitea luzatzeagatikan. Eta nire txarla baita ere arderaz izango da, azken finen, entrega itzulpena ez dagola eta kanpoko jendeare badaukagula gure tarten, arderaz egingo dugu. Lehenik eta behin, en principio, mi charla tenía preparada, yo creo que va bastante rápido y me va a permitir la ponente que me ha precedido y organizadora Nagore solo una serie de precisiones con respecto a su presentación. En cuanto a la primera fotografía que ha salido con respecto a la embarcación que daba inicio a su ponencia, efectivamente esa embarcación a día de hoy, tal y como está definido en el reglamento europeo, esa embarcación no es una embarcación de pesca artesanal. Es una embarcación de cacea que tiene aproximadamente 17 metros, con artes selectivos, con 4 o 5 personas a bordo, probablemente entre ellos familiares. Esa embarcación no es pesca artesanal, a día de hoy, a nivel comunitario y a nivel de legislación. Otra cosa es que probablemente todos los que estamos en esta sala compartamos la impresión o la percepción de que esa embarcación sí, que lógicamente es una embarcación de pesca costera artesanal. Con respecto a la imagen de Donosti, efectivamente, y me alegra la foto de las rederas porque todas ellas eran de Orio, con lo cual bueno, tenía unos cuantos años, eso es verdad, había alguna incluso que hasta fue novia mía, con lo cual, pues la verdad es que ha sido una sorpresa. A renglón seguido, la nueva lonja, bueno, yo creo que hay que esperar un poco. Probablemente muchos de los que estáis aquí, o casi todos, desconocéis lo que vaya a ver en el interior de la nueva lonja o el nuevo portaaviones, y os aseguro que más de uno os vais a sorprender. Efectivamente, no va a haber una venta de pescado, pero en esa pretensión, en esa idea de por lo menos de recuperar o de que en generaciones futuras puedan recordar, contemplar y, por qué no, engancharse al mundo de la pesca, yo creo que va a ser un referente no solo a nivel de Guipúzcoa, sino a nivel de toda Euskadi, lo que dentro de ese envoltorio de la lonja nueva, la Federación de Cofradías de Guipúzcoa va a poner en marcha. Pero requiere un tiempo, no voy a adelantar aquí en primicia a Ondarroa 12.000 lo que va a haber, y os pido un poco de paciencia. Y por lo demás, pues mi charla va a ir probablemente pues, no rebatiendo los datos o los comentarios o la percepción que traslada Nagore, pero sí por lo menos poniendo, bueno, o dándole por lo menos un aspecto mucho más positivo a lo que es la pesca hoy en día en Euskadi y también la pesca costera artesanal. La pesca en Euskadi, como todos sabéis, es variadísima, somos un país terriblemente rico, entre comillas, rico por la variedad y la diversidad de pesca que ejercemos, desde los atuneros congeladores del Índico y del Pacífico, pasando por la flota de arrastre y pincheros de Ondarroa en toda la playa francesa y llegando hasta Escocia, la flota llamada popularmente conocida como de bajura, con barcos de cebo vivo y cerco y cacea que se trasladan en función de la época hasta las Azores y el sur de Irlanda, y la pesca artesanal, la pesca más del día, la que sale y entra el mismo día y se mueve fundamentalmente en un radio de acción lógicamente mucho más cercano. Entonces, bueno, la verdad es que con ese abanico amplísimo y diverso de pesca que tenemos en Euskadi, pues hombre, la gestión pesquera, cuanto menos, y a los que nos gusta un poco este mundillo, es fascinante. Vamos, no te aburres, todos los días siempre hay una cosa nueva, y la verdad es que es un trabajo terriblemente agradecido, además de bien pagado del gobierno, terriblemente agradecido. Bueno, vamos a entrar un poco allá a lo que es la ponencia. Así como comentaba Nagore, nosotros también desde la Dirección de Pesca, el equipo de la Dirección de Pesca, también entendemos la gestión pesquera sustentada, fundamentada en 3 ejes fundamentales, ¿no?
Uno es la sostenibilidad de los recursos, es lógico, sin recursos no tenemos ni pesca ni pescadores. Pero luego también entran en marcha o entran en acción dos aspectos, dos temáticas que hasta ahora entendíamos que tal vez no se hayan tenido en cuenta suficientemente en años anteriores, aunque como bien me ha comentado Espel, José Ignacio, al inicio de la charla, es verdad que en esta casa, desde el año casi desde que se fundó la propia Sociedad Oceanográfica, siempre se ha tenido en cuenta que además de la pesca hay que investigar y hay que saber qué ocurre en la mar, hay que saber que los ecosistemas en qué estado de salud están, etcétera, ¿no? Entonces, al final, bueno, yo lo traía aquí como si fuera algo nuevo y me iba a apuntar ese tanto, pero veo que no, que ya desde antes también que se tenían en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Por eso son tres los aspectos que me gustaría tocar: la sostenibilidad de los recursos, la biodiversidad del medio ambiente y la planificación espacial marina, que también es un aspecto muy importante que interfiere, o que más que interferir, se liga directamente con lo que es la gestión pesquera propiamente dicha, ¿no? Como introducción, brevemente, pues las dos Biblias que cuando uno entra al despacho de la Dirección de Pesca tiene que leérselas para saber por dónde ir, ¿no? y en qué basar su actuación. Una es el Plan Estratégico de Pesca y Acuicultura 2014-2020, que en su día lo publicamos, lo hicimos y lo publicamos, y que son términos muy pomposos y muy generales, pero que al final son, como os he dicho antes, un poco la línea estratégica de la dirección, ¿no? Necesitamos una pesca y una acuicultura basada en el crecimiento inteligente, integrador y sostenible. Con lo cual, estamos persiguiendo un sector pesquero que sea competitivo, un sector pesquero que en toda la cadena de valor sea sostenible y, lógicamente, un sector pesquero que esté integrado en los municipios, porque todos los barcos tienen un puerto base y tienen unos municipios pesqueros a los que se deben, de alguna manera. Y luego, la parte más ya de investigación, porque estamos como Dirección de Pesca y Cultura incardinados en el Departamento de Desarrollo Económico. En la parte de investigación participamos en lo que es el Plan Vasco de Ciencia y Tecnología. Plan Vasco de Ciencia y Tecnología que apunta a tres aspectos o tres áreas de trabajo, como son en este caso la fabricación avanzada, las energías, que a nosotros, digamos, nos tocan un poco de pasada, pero sí en lo que entramos de lleno, que es en las biociencias, y en este caso en el estudio de la bioeconomía marina, ¿no? Y bueno, tenemos varios focos de actuación en esta rama de las biociencias que van a coincidir con alguno de los tres ejes que os he comentado anteriormente, ¿no? Necesitamos conocer los ecosistemas, necesitamos valorarlos, necesitamos saber su funcionamiento, tenemos que hacer una gestión ambiental de los mares, tenemos que tener en cuenta el cambio climático, tenemos que tener su impacto en el ecosistema, tenemos que tener en cuenta cómo podemos adaptarnos, cómo se adaptan las especies, tenemos que tener en cuenta cómo mitigamos en lo posible ese cambio climático, y tenemos que tener en cuenta, lógicamente, todas las tecnologías pesqueras que sean de alguna manera sostenibles. Y en la rama acuícola, pues 3/4 de lo mismo. Tenemos que avanzar en la producción de nuevas especies de acuicultura de manera sostenible y de manera ecológica. Tres ejes que os comentaba: sostenibilidad pesquera, biodiversidad y medio ambiente, y planificación isos marinos. La típica y la tradicional, y la que se nos conoce y por la que sabemos en los medios y por la que se nos critica más que se nos alaba, es la primera, la sostenibilidad pesquera. Pero no me gustaría olvidar las otras dos, que luego al final de la charla tocaremos esos dos aspectos. El estado de los recursos. Bien, aquí sí que me gustaría ser bastante más positivo que mi ponente anterior, porque creo, y los datos así lo demuestran, que el estado de los recursos que mayormente o principalmente explota la flota vasca en general, y también la flota costera artesanal,
el estado de los recursos en general es bueno. Es bueno. Y los datos los comentaremos ahora y están ahí. Antes comentaba Ana Gore el tema de las áreas marinas protegidas y en el Mediterráneo nos ganan por goleada. Puede ser. También es cierto que en el Mediterráneo el 90% de las especies están en peligro y en el Atlántico no. Entonces, el establecer áreas marinas protegidas sí o no y su relación con el estado saludable de los recursos, bueno, pues podría ser un tema probablemente amplio y de discusión, que tiene muchas aristas. Y tampoco nos podemos olvidar de un aspecto, que es que muchas de las especies, por no decir todas, que pescamos o que pesca nuestra flota, son especies que tienen una gestión de alguna manera europea. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que son especies, digamos, que comparten espacio y aguas de diversos países de la Unión Europea, con lo cual los estudios científicos, los consejos científicos que se emiten sobre ellas abarcan a muchos países de la Unión Europea y a muchos pescadores de la Unión Europea. Y os pongo un ejemplo, el caso típico del verdel o de la caballa. Es un macrostock que llega desde las aguas del norte de Europa a las aguas del Golfo de Cádiz, y las decisiones que se tomen sobre ese stock afectan tanto a los pescadores de Reykjavik como a los pescadores de Guetaria. Con lo cual, la influencia, la incidencia y la toma de decisiones, lógicamente, como entenderéis, se escapa un poco del marco local, de las pescas más locales. Y la influencia que puede tener en este caso los gestores o el gobierno vasco o el equipo de la dirección de pesca, pues es la que es. Sabemos de las reuniones que tienen los ministros en los consejos de ministros de pesca de diciembre, donde establecen los tax y cuotas. Muchas veces nos enteramos probablemente más tarde incluso que vosotros, por notas de prensa, etcétera, y sabemos las dificultades que como comunidad autónoma pues tenemos para poder estar en esos foros. Pero ese sería otro tema, lógicamente, de debate y discusión que nos llevaría probablemente toda la mañana. Dos pinceladas sobre cómo se mide el estado de los recursos. Pues fundamentalmente, y bueno, pues tiene un proceso mucho más complicado, y que me perdonen aquí los biólogos y los científicos de ASTI por hacer esta simplificación del tema, pero lo que se tienen en cuenta fundamentalmente son las capturas que se realizan. Se tiene en cuenta el reclutamiento de aquellas especies, aquellas unidades de la especie nuevas que se incorporan a la pesquería. Se tienen en cuenta, y lo que es más importante, la mortalidad por pesca que se ejerce sobre la especie y el estado de la biomasa de la misma, ¿no? Son esos cuatro parámetros que nos sirven a los científicos y a los gestores para tomar las decisiones de gestión pesquera. Y en lo que os comentaba, digo, ¿por qué voy a lanzar un mensaje positivo sobre el estado de los recursos? Pues porque están en una buena situación, la mayoría de ellos. Primero os lanzaré los que están bien y luego me quedaré, para que no me acuséis de triunfalista, también os pondré aquellos que no están bien. La merluza sur, la merluza del Cantábrico, la que pescamos o la que pescan nuestros pescadores más cerca de la costa, pues ahí tenemos, y me gustaría que os fijarais sobre todo en el cuadrante, en la parte de abajo de la derecha del cuadrante, que es lo que marca la tendencia. La tendencia de la biomasa. Tras años de biomasa, donde tocó fondo, aunque estamos lejos de biomasas del año 70, 75, vemos una tendencia alcista de recuperación de la especie. Si bien la mortalidad por pesca todavía es alta, la especie se está recuperando y va a mejor, ¿no? ¿Qué os voy a decir del gallo? Pues 3/4 de lo mismo. Si os fijáis en el cuadrante de abajo de la derecha, pues la subida que se está produciendo de 10 años aquí es espectacular. El gallo con manchas, el gallo no.
el rape blanco y el rape negro, 3/4 de lo mismo ahí abajo. En cuanto a especies demersales, yo creo que vamos bien, en general. Con las pelágicas, bueno, con las pelágicas tenemos aquí una pequeña dicotomía, las que pescamos nosotros o las que se llevan la palma o las que nuestros pescadores son más importantes. La anchoa, bueno, está en los medios todos los días o casi todos los días, como sabréis. Pues estamos en máximos históricos después de 5 años de cierre por digamos, casi colapso de la misma. Se ha recuperado y gracias a las medidas de gestión y autolimitación de los propios pescadores, y gracias también a la naturaleza, pues estamos en máximos de biomasa. La sardina del Golfo de Vizcaya, 3/4 de lo mismo, estamos en una buena situación. Y hasta aquí cierro el paréntesis de las especies que están bien, que están bastante bien, para poner 2 ejemplos de especies que están tocadas y que hay que trabajar sobre ellas. Hay que tomar medidas de gestión y probablemente medidas de gestión dolorosas en cuanto a esfuerzos que vayan a suponer a los pescadores. Una es la sardina ibérica, es la sardina de la costa de Galicia y sur de Portugal, el Golfo de Cádiz, que tiene una situación pues bastante lamentable, como veis. Una mortalidad por pesca que se ejerce importante, excesiva, y una situación de la biomasa por debajo del umbral de la biomasa en rendimiento máximo sostenible. En esta, los pescadores vascos participamos poco. No es aquello de que mal de muchos consuelo de tontos, pero aquí apenas tenemos incidencia los pescadores vascos. Y el verdel. Verdel, como veis, a pesar de que estamos en niveles de biomasa relativamente buenos, pues está ejerciendo una mortalidad de pesca estos últimos años excesiva, lo que está haciendo, lógicamente, que las recomendaciones de los científicos apunten a una reducción en las capturas, porque, digamos, este ritmo de pesca de verdel en los últimos 5 años es insostenible. Casualidad, los últimos 5 años en los que los pescadores vascos y españoles respetan a rajatabla su porcentaje de pesca, que a nivel europeo es un 8% y a nivel del stock es un 3%. La incidencia de la pesca española en el verdel es esa, para lo bueno y para lo malo, para ser posibles corresponsables de una recuperación o para ser, digamos, los acusados de una mala gestión. Un 8% de la pesca europea es la que ejercen los pescadores españoles en el verdel, lo cual tiene también su implicación a la hora de tomar decisiones. Y cuando el sector y los arrantzales nos dicen conseguir más cuota de Europa, conseguir más cuota de verdel de Europa, digo, hombre, pues bueno, pues yo voy con mis cartas a Bruselas y enseño mi sota de bastos y para de contar. Intento ganar al MUS el juego casi con 36. Porque 31 de mano y 32 y 40 tienen otros Estados miembros, que tienen unos intereses potentísimos con la caballa, una pesca desarrollada industrial importantísima con el verdel, con lo cual es muy complicado de conseguir más cuota. Y es muy complicado de explicarle al pescador que está viendo a la altura de Donosti sardas y sardas de verdel que la cuota que tiene es la que es y que el stock está tocado. Porque, repito, es un macro stock donde la realidad local puede ser una, o la percepción de la realidad local puede ser una, y la realidad del stock a nivel de toda Europa es otra.
¿Qué hemos hecho nosotros desde la Dirección de Pesca, desde el equipo de la Dirección de Pesca, ya más concretamente con esta flota de artes menores, que algún día, como bien comentaba Nagore, se definirá concretamente, porque ya se está decidiendo, se está discutiendo el nuevo Fondo Europeo de Pesca 2021-2027, que es, digamos, el paraguas normativo a través del cual después se otorgan las distintas subvenciones a las distintas flotas, y en ese proyecto de fondo se recoge la misma definición que está hoy en día en marcha, que es pesca costera artesanal para la Unión Europea. Se entiende toda aquella pesca ejercida por barcos de menos de 12 metros y que no utilicen el arrastre. Ambas dos cosas. 12 metros y no arrastre. Definición que se repite, repito, para la redundancia, en el fondo, en la previsión, en el futuro Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. Claro, comentaba Nagore que si los gallegos hicieron una serie de definiciones de pesca artesanal y tal, y que si a los pescadores de aquí no se nos preguntó y tal. Sí, claro que se nos preguntó, no solo a los pescadores, a la administración y a todo el mundo. Y todo el mundo nos echamos las manos a la cabeza porque no veíamos ninguna lógica en esa definición de pesca costera artesanal, en 12 metros. Porque se nos hace muy duro decirle a un señor que con su embarcación de 11,90 es artesanal, y al de Alau con su embarcación de 12 metros 30 de eslora no es artesanal y es industrial. La verdad es que intentar poneros en mi lugar en las visitas que voy a los puertos intentando explicar esto, que los parlamentarios europeos, motivados fundamentalmente por el lobby de las organizaciones medioambientalistas, han decidido esto. Cuando la fachada atlántica de la fachada mediterránea no tiene nada que ver. Probablemente en el Mediterráneo, efectivamente, barcos de hasta 12 metros sean barcos artesanales y mayores ya no lo sean. Pero la fachada atlántica, solo por las condiciones ambientales y de mar y de temporales que sufre, la gente no hace los barcos de 12, de 13 o de 14 metros por ir a pescar más. Los hace fundamentalmente para poder volver a casa cuando sale a la mar. No hay un criterio de hacer un barco, y de hecho, comentaba Nagore, 15 metros es la normativa, recoge a los barcos de artes menores. ¿Por qué 15 y no 12? Fundamentalmente la eslora de los barcos aquí, en Euskadi y en la costa cantábrica, está motivada por temas de condiciones de seguridad. Lo trasladamos, lo intentamos trasladar, lo peleamos en Bruselas, no hubo manera. Y también es verdad, para no echar toda la culpa en las organizaciones ambientalistas, es que es muy complicado a nivel de toda Europa llegar a una única definición, por las diferentes flotas que hay. Pero claro, cuando estábamos en Bruselas, ahí en la comunicación en la que nos llamaron para explicar nuestra postura, y tenía al lado a un pescador francés del Oriente que va con sus 2 hijos a pescar cigalas con arrastre en una embarcación de 10 metros, aquel hombre casi se me pone a llorar. ¿Quién le dice a ese señor que no es artesanal? Padre y 2 hijos en una embarcación de 10 metros pescando a 4 o 5 millas en las playas francesas cigala, con arrastre. Pues no, señor, usted no es artesanal. Bien. Cierro el paréntesis, que si no me voy, a mí sí me va a dar toda la mañana. ¿Qué hemos hecho desde la Dirección de Pesca con esta flota? Pues primero intentar identificarla, porque, bueno, efectivamente sabemos más o menos quiénes son, pero no sabíamos o carecíamos de esa información de dónde pescan y qué pescan y cuánto vale lo que pescan y qué supone para la sociedad lo que pescan. Entonces iniciamos un proceso, que es el que ahí abajo tenéis, con ASTI, un proyecto que se llama EBARTESA, donde lo que intentamos es
primero geolocalizar a los barcos, y para ello, junto con ellos y de manera voluntaria, establecieron dispositivos de localización en los propios barcos, aquellos que no lo tenían que poner de manera obligatoria. Entonces, voluntariamente, aquellos que quisieron, bueno, tienen un dispositivo que se lo pusimos de manera gratuita desde el Gobierno, para saber dónde están y cuáles son los caladeros y qué pesca realizan. Como veis ahí en el fondo, al fondo, en la diapositiva, tenéis distintos puntos de distintos colores en función un poco del métier, en función del arte de pesca que utiliza cada uno, bien sean nasas, bien sean palangrillos o bien sean redes de pesca. Y eso que iniciamos hace 2 años nos ha permitido, entre otras cosas, y seguimos trabajando en ello, no es un proyecto acabado, nos ha permitido, entre otras cosas, definir junto con ellos una parada de un mes, un descanso biológico de un mes, durante los próximos años hasta el año 2023, que ya más o menos la tenemos fijada entre el 15 de enero y el 15 de febrero para este tipo de embarcaciones. Esa es la referencia legislativa para el año 2018, pero la idea, repito, ya han parado aquí en el 2019 y la idea será seguir hasta el 2023. Y fundamentalmente lo que intentábamos con ese proyecto, pues lo tenemos aquí, ¿no? Es visualizar a la flota espacialmente, conocer el valor de lo que pesca, identificar posibles interacciones de flotas entre ellas, entre la flota de artes menores, que tiene distintos oficios, identificar posibles interacciones entre esta flota con la flota de cerco, esa que Ondarroa y Milla quiere sacar de las 12 millas, y todo ello para, de alguna manera, poder gestionar lo que al final de la charla comentaré, el espacio marino, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Esto qué nos ha permitido? Pues nos ha permitido, efectivamente, en cuanto a lo que comentaba la anterior ponente, de las autorizaciones temporales que desde la Dirección de Pesca podemos otorgar para la flota de cerco, nos ha permitido identificar cuáles son las zonas de pesca de este tipo de flota y buscar, de alguna manera, el equilibrio entre la actividad de la flota de cerco y la actividad de esta flota de artes menores. Tenemos reservada una franja de litoral, siempre dentro de las aguas territoriales, o las aguas, digamos, que son competencia del Gobierno vasco, por dentro de las aguas interiores. Tenemos limitada una zona de profundidad de hasta 35 metros en la que ningún barco de cerco puede trabajar, únicamente trabaja la flota de artes menores, y para aquellas profundidades superiores a 35 metros tenemos limitadas las autorizaciones para la flota de otras comunidades autónomas que durante unos periodos del año muy concretos, como puede ser la costera de la Anchoa, vienen a nuestras aguas a pescar esa anchoa. Y ya terminando un poco la charla, los otros 2 ejes o pivotes sobre los que debemos de basar la gestión pesquera, la biodiversidad y el medio ambiente. Lógicamente, aquí nos encontramos con otra serie de regulación, otro paraguas normativo al que tenemos que estar muy atentos y el que también, lógicamente, nos obliga como gestores públicos, como puede ser la Directiva Marco de Estrategia Marina, la Directiva de Hábitats o la Directiva de Aves. Todo eso, de alguna manera, hace que la realidad en la gestión de la Dirección de Pesca sea cada vez más compleja y, repito, como comentaba al principio de la reunión, la verdad es que el día a día es fascinante, ¿no? Tener que gestionar todo esto, pues además que es un reto y un desafío personal importante. Para todo ello lo que necesitamos es, sobre todo, conocimiento. Conocimiento del medio marino, tenemos mucho conocimiento de los recursos pesqueros, de su situación, y todavía poco o menos de lo que quisiéramos de lo que es el medio marino en sí, el medio ambiente. Os he puesto un pequeño párrafo de lo que marca la Directiva Marco de la Estrategia Marina. Os lo voy a leer, que es bastante, yo creo que ilustrador.
la aplicación de un enfoque ecosistémico a la gestión de las actividades humanas y el uso sostenible de los bienes y servicios que proporciona el medio marino, deberán dar prioridad a alcanzar o mantener el buen estado ambiental del medio marino. Yo creo que ahí se resume otro de los ejes y vectores que la Dirección de Pesca tiene que tener en cuenta. Tenemos una serie de descriptores dentro de la propia Directiva Marco de Estrategia Marina: la conservación de la biodiversidad, garantizar la abundancia y la capacidad de reproducción de los componentes de la cadena trófica, monitorizar el impacto de la alteración de las condiciones hidrográficas, minimizar el impacto de las basuras. Y un nuevo elemento que se ha puesto en marcha, venía poniéndose en marcha de manera provisional, pero ya en el año 2019 se ha puesto en marcha, y más relacionado con la política pesquera común, como es la obligación de desembarcar todas las capturas sometidas a TAC y cuota, o la prohibición de los descartes. Ya se puso se puso en marcha en el año 2015 con una serie de especies. Progresivamente han ido entrando otras especies y ya en el año 2019 está en marcha, este mismo año se ha puesto en marcha para todas aquellas especies sometidas o sujetas a TAC. Como os comentaba, conocimiento y conocimiento. Esa es la clave para una gestión pesquera y del medio marino, o al revés, del medio marino incluida la pesquera, correcta, sostenible y moderna. Conocimiento. Estamos desarrollando junto con ASTI un proyecto importantísimo, el proyecto de COPES, donde lo que tratamos es de ir más allá de lo que es la propia investigación y conocimiento de los recursos. Investigan, mejor dicho, las corrientes marinas, los índices de clorofila, el zooplancton, el ictioplancton, los huevos, la biomasa, la cantidad de mamíferos, las aves marinas que nos encontramos y, como no, últimamente, algo que está muy de moda, el tema de las basuras y la abundancia de microplásticos en nuestro Golfo de Vizcaya. Todo eso, repito, con un único fin, tener el mejor conocimiento posible del ecosistema y del medio ambiente para poder tomar mejores decisiones de gestión pesquera. Y el tema de la obligación de desembarques, pues ahí lo tenéis. Lo que estamos intentando de trabajar junto con la flota es, entre comillas, aprovecharnos de la propia legislación nos permite, con las posibles exenciones para aquellos casos de supervivencia de las especies que permitirán poder devolver al mar aquellas especies a las que se tenga constancia y de que sobreviven de una manera importante una vez capturadas. El tema de la flexibilidad interespecies, pero también el tema, lógicamente, de buscar mejoras en la selectividad de los artes y valorar, lógicamente, ese cambio que esa mejora de la selectividad en dichos artes va a suponer para los pescadores. También trabajamos en intentar cambiar los patrones de explotación de los barcos para que cambien sus tácticas de pesca y se desplacen a zonas donde tengan menor posibilidad de tener posibles descartes. Y estamos también trabajando una línea nueva, novedosa, con un pequeño proyecto y un voluntario, en este caso emprendedor de Guetaria, con la diversificación de la actividad de esta flota de artes menores, diversificación, lógicamente, a la pesca turismo. Todo ello, lógicamente, utilizando los fondos europeos y utilizando el Grupo de Acción Local y Chas Garapen, copatrocinador también de esta jornada. Y una última visión sobre el último eje que nos hace trabajar, o que de alguna manera afecta de manera positiva a nuestra gestión pesquera, es el uso del espacio marino. Pero aquí no me voy a detener demasiado porque detrás, a continuación, viene Ivonne Garparsoro, que
que es un auténtico experto en la materia y que desde luego nos va a explicar muchísimo mejor todo lo que el uso de este espacio marino, los distintos agentes, las nuevas actividades, el crecimiento azul que va a propiciar actividades en el medio marino sostenibles que van a competir, entre comillas, con actividades tradicionales con la pesca. Lógicamente, desde la Dirección de Pesca tenemos que estar también atentos a todo esto. Tenemos que posibilitar, de alguna manera, una compatibilidad de usos, un equilibrio entre los que ya estamos y estábamos y los nuevos que van a venir reclamando su sitio de una manera lógica en compartir el espacio marino que tenemos frente a nuestras costas y lógicamente ahí entendemos que foros de debate y de discusión como este en el que estamos pues van a ser necesarios y van a ser de alguna manera habituales en tanto en cuanto estas nuevas actividades vayan ganando importancia y vayan consolidándose en el uso del espacio marino. Y desde ahí, lógicamente, desde la Dirección de Pesca y los propios pescadores tendrán que ser conscientes de que ya no están solo ellos en el medio marino, de que hay mucha gente, la propia sociedad quiere de alguna manera aprovechar ese espacio marino al que hasta ahora en gran medida se le ha dado la espalda y bueno, tendremos que buscar ese encaje de bolillos para que todo el mundo esté de alguna manera lo más confortable posible, tanto los que estáis, los que lleváis tiempo ejerciendo esta actividad, como los nuevos que vayan a venir. Y esto era un poquito lo que os quería comentar. Sin más, no sé si damos paso a Ivonne o quién viene por detrás.